la sumisión, que eso está basado en Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 11 al capítulo 3, 12, y nuevamente nos reitera como peregrinos en relación con el mundo y cómo nosotros tenemos que someternos a las autoridades. Entonces, Primera de Pedro 2, 11 al 17 dice: Amados, yo ruego como a extranjeros y peregrinos os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, teniendo vuestra conversación honesta entre los gentiles, para que lo que ellos murmuran de vosotros, como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, estimándoos por las buenas obras. Sed pues sujetos a toda ordenación humana, por respeto a Dios, ya sea al rey como a superior, y a los gobernadores como de él enviados, para venganza de los malhechores y para loor de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres, de los vanos, como libres y no como teniendo la libertad como cobertura de malicia, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad la fraternidad, temed a Dios, honrad al rey. La mayor parte del resto de Primera de Pedro trata acerca de la conducta que debería caracterizar al cristiano en las diversas relaciones de la vida. Lo primero que recuerda a los creyentes que son extranjeros y peregrinos en el mundo, y que este hecho debería dejar su imprenta o huella sobre toda su conducta. Extranjero, y en el sentido de que están viviendo en un país extraño en el que no tienen los derechos de ciudadanía. Peregrinos, en el sentido de que están obligados a vivir por un tiempo en un lugar que no es su hogar permanente. Entonces tenemos claro extranjeros y peregrinos. Y al leer la exhortación de abstenernos de los deseos carnales que batallan contra el alma, pensemos de inmediato en los pecados, o pensamos inmediatamente en los pecados sexuales, pero la aplicación es más amplia. Se refiere a cualquier intenso deseo que sea inconsecuente con la voluntad de Dios. Incluiría una excesiva indulgencia en la comida y en la bebida, en regalar al cuerpo con demasiado sueño, la decisión de amasar posesiones materiales o suspirar por los placeres del mundo. Y aquí a veces a nuestro cuerpo le damos harta comida y queremos que esté bien contento, y a veces parece que tenemos ese concepto que los espirituales debemos ser, porque la Biblia nos manda a ser, no flacos en la fe. Y parece que el exterior demuestra que somos bien robustos en la fe, pero no es así. Y regalamos a nuestro cuerpo con harto sueño, y a veces nos mandamos unas siestas interminables, más que pastoral. En la decisión de amasar posesiones materiales o suspirar por los placeres del mundo, todo lo que ofrece. Todas estas cosas batallan de manera incesante contra nuestro bienestar espiritual. Estorban la comunión con Dios y frenan el crecimiento espiritual. No solo hemos de ejercer disciplina en el área de la indulgencia carnal, sino que hemos también de mantener nuestra manera de vivir honrosa ante los gentiles, el mundo pagano. En nuestros tiempos difíciles e inmorales no nos hemos de amoldar a la conformidad al mundo o a la forma en que ellos viven. Es casi inevitable que seamos criticados, y no se puede evitar esto. El mundo tiene un parámetro de cómo es el cristiano. Lo que bajo ninguna circunstancia los creyentes deberían dar al mundo una razón válida para tales vituperios. Todas las calumnias deberían ser refutadas mediante un registro ininterrumpido de buenas obras, y ellos se verán obligados a glorificar a Dios en el día de la visitación. Tenemos que pensar en lo que nos habla aquí también en el versículo de 13 al 17 del capítulo 2, cuando dice: sé pues sujeto a toda ordenación humana, por respeto a Dios, ya sea al rey como superior, y a los gobernadores como de él enviados, para venganza de los malhechores y para loor de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres vanos,
como libres y no como teniendo la libertad por cobertura de malicia, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a la fraternidad, temed a Dios, honrad al rey. Entonces, ¿cómo somos como ciudadanos con respecto a los gobiernos o al gobierno? Necesario es entender las relaciones del cristiano con el gobierno, y la palabra clave aquí es someteos. Someteos. Y esta es una palabra que a nadie le gusta. A la mujer no le gusta someterse al hombre, ¿no? Me recuerdo una vez en una iglesia, estaba enseñando a someterse, y decía cómo la dama debe someterse al marido. Y la señora, dentro de todo lo que se estaba haciendo en la exposición de la clase, y dice, ¿me voy a someter a esto por el marido? Y eso cuesta, someterse. Y la verdad que a todos nos cuesta someternos a la esposa, someternos a los hijos, someternos a las autoridades, someternos a los líderes de la iglesia, el sometimiento. La instrucción de someterse se encuentra 4 veces en esta epístola. En el capítulo 2, versículo 13, sed pues sujetos, está hablando de someterse. 2:18, siervos, sed sujetos. Primera de Pedro 3:1, asimismo vosotras mujeres, sed sujetas a vuestros maridos. Esto lo voy a decir con todas las letras. Primera de Pedro 5:5. Igualmente, mancebos, sed sujetos a los ancianos. Y esto habla de lo de mayor edad o mayor experiencia, de mayor autoridad. Ahora, vayamos a Romanos capítulo 13, versículo 1, que dice, toda alma se someta a las potestades superiores, porque no hay potestad sino de Dios, y las que son de Dios son ordenadas. Los gobiernos humanos han sido instituidos por Dios. Los gobernantes son siervos de Dios. Por eso el versículo 4 dice, porque es ministro de Dios para tu bien. Mas si hicieres lo malo, teme, porque no en vano lleva el cuchillo, porque es ministro de Dios vengador para castigo al que hace lo malo. Aún no siendo los gobernadores cristianos o creyentes, siguen siendo oficialmente hombres de Dios. No por salvación, no por redención, sino porque son puestos o permitidos por Dios. Aunque sean dictadores y tiranos, su gobierno es mejor que la ausencia total de gobierno. La ausencia total de gobierno es anarquía, y ninguna sociedad puede sobrevivir bajo la anarquía, y cualquier gobierno es mejor que ningún gobierno en absoluto. El orden es mejor que el caos. Los creyentes deberían someterse a toda institución humana, y ello por causa del Señor, y con ello cumplen su voluntad y hacen lo que le agrada. Estas instrucciones son de aplicación al emperador o a cualquiera que sea el gobernante supremo, incluso si es Nerón, de eso entonces, el que ocupa el palacio imperial, y la exhortación general es la de someterse a él. La instrucción es a obedecer, y están autorizados por Dios para aplicar el castigo a los malhechores y para dar alabanza a los que obedecen las leyes, porque eso dice la palabra de Dios. Y muchas veces las personas dicen, pero ¿y qué puede castigar? Porque hoy en día no existe la pena de muerte. Pero ¿cómo si es tan malo, puede aplicar la pena de muerte a Pero el hombre no está de acuerdo a sus actos, sino en cuanto a su autoridad, a su liderazgo, puesto por Dios. Los gobernantes tienen poca o ninguna inclinación a hacer esto último, pero eso no modifica la responsabilidad del cristiano de obedecer. En tanto que el pecado original permanezca como el elemento de la naturaleza humana, César tendrá mucho trabajo en sus manos, y obviamente también hay las excepciones. Pero hay un texto que siempre lo parafraseo, que está en 1 de Juan capítulo 4, cuando dice, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Porque el que no ama a su hermano al cual ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Entonces, si alguno dice yo me someto a Dios y no me someto al hermano, ¿cómo es? Mentiroso. Porque el que no se somete a su hermano al cual ha visto, ¿cómo puede someterse a Dios a quien no ha visto? Entonces nosotros decimos yo me someto,
Pero si no somos capaces de someternos los unos a los otros, ¿cómo podremos realmente someternos a Dios? ¿No será de labio este sometimiento? Hay ocasiones en las que no se demanda la obediencia. Si un gobierno humano ordena a un creyente actuar de manera contraria a la voluntad revelada de Dios, entonces el creyente ha de desobedecer al gobierno. La más grande responsabilidad es obedecer a Dios antes que a los hombres. Es lo primero. Recordemos, somos extranjeros y peregrinos. Pertenecemos ahora al reino de los cielos. Tenemos que respetar las autoridades que Dios ha puesto, pero por sobre aquellas cosas que van contra Dios, nosotros no debemos obedecer. Si se aplica un castigo por su desobediencia, ha de soportarlo con valor. O sea, si la autoridad me manda a renegar de Dios o a blasfemar a Dios, ¿qué debo hacer? No debo hacerlo. Y someterme al castigo con gozo. Aunque cuesta, es una palabra no muy grata. Bajo ninguna circunstancia debe rebelarse ni tratar de derribar al gobierno. Técnicamente, los que entran en Biblias de contrabando en países cerrados están quebrantando la ley. ¿Es así o no? Si nosotros lo miramos, es así. Están obedeciendo una ley que tiene precedencia sobre cualquier ley humana, el mandamiento de ir ante todo el mundo y llevar el evangelio. Por lo tanto, ¿qué debe hacer el cristiano cuando le prohíben predicar el evangelio o llevar Biblia? No debe acatar. Y debe cumplir con la primera ley, que es la de Dios, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. De modo que no pueden ser condenados sobre bases escriturarias. Las cuestiones acerca de si un cristiano debe votar o mezclarse en política son de un orden diferente. Cada uno ha de actuar a la luz de los principios de conducta y ciudadanía que se encuentran en la Biblia. Y aquí es importante, siempre cuando uno va a votar, tiene que votar de acuerdo a la relación que la persona tiene con Dios o que no perjudique la fe, que no vaya contra los principios de Dios. Si una persona es atea y es contraria o va contra los principios de Dios, uno como cristiano, si vota por esa persona, se transforma en un Judas, en un traidor. Y no puede respaldar a un enemigo de Dios. No puede. Y eso es muy claro. Ahora, no todas las personas que van como candidatos son temerosos de Dios. Nosotros lo sabemos. Pero debemos entender que aquel que no es contra nosotros, por nosotros es. El que no va contra Dios. Tenemos que apoyar en base a los principios que esa persona tenga con respecto a Dios. Pero eso hay que dejarlo muy claro. Pero una persona que va contra Dios, nosotros jamás podemos respaldarlo. Jamás, porque es un enemigo de Dios. Aquí debemos dar libertad para diferentes posturas y no insistir en que los demás estén de acuerdo con uno en cuanto a si ha de ocupar un cargo o no ha de ocupar un cargo. Yo personalmente no estoy muy de acuerdo que un pastor sea un candidato a cualquier puesto. No estoy de acuerdo. Algunos dicen que es que José, pero es que José cumplió una función especial, que Dios lo sacó para una función especial. Él lo puso ahí. Pero muchas veces nosotros vamos por intereses personales, liderazgos personales, y hay que tener cuidado en eso. Y si uno mira de repente los candidatos que son religiosos, pastores o líderes, nos vamos a dar cuenta que por el camino no es mucho lo que han podido ser de bendición para la iglesia. Tristemente es así. Bueno, la voluntad de Dios es que su pueblo viva de una manera tan honrosa e intachable que los inconversos no tengan ninguna base legítima para ninguna acusación. Mediante una vida de conducta ejemplar, los cristianos pueden y deberían manifestar la ignorancia de las acusaciones hechas en contra del cristiano por parte de los hombres insensatos. Los cristianos y la fe cristiana están incesantemente bombardeadas
Y esto puede suceder en la universidad, en el laboratorio científico, en el trabajo, desde el mismo púlpito, por los hombres insensatos, en las calles o donde sea. Pedro dice que una de las mejores respuestas a tales insidias es una vida santa. No estamos en servidumbre ni esclavitud bajo las autoridades civiles. No tenemos que vivir en servidumbre o terror. A fin de cuentas, somos libertos del Señor. No significa tener libertad para pecar, porque alguno dice, bueno, yo soy salvo ahora, salvo siempre salvo, y por lo tanto chipe libre. Y hacen y deshacen, pero no es así. La salvación demanda responsabilidades. Y la mayor responsabilidad, ¿cuál es? Representar a Cristo. Representar a Cristo. Esa es la mayor responsabilidad que nosotros tenemos. Si no representamos a Cristo como es Él, bueno, el Evangelio se desprestigia y cada vez la gente se va poniendo más dura para escuchar el mensaje. Libertad no significa licencia o pretexto para el mal. La desobediencia pecaminosa nunca debería ser justificada con alguna excusa pseudo espiritual. La causa de Cristo nunca es fomentada por el mal disfrazado con ropajes religiosos. Si vivimos como siervos de Dios, nuestra relación con las autoridades gubernamentales caerán en su propio lugar. Actuar a la luz de su presencia, obedecerle en todas las cosas, hacerlo todo para su gloria. El mejor ciudadano es un creyente que vive como siervo del Señor. La mayoría de los gobiernos no se dan cuenta de cuánto deben a los cristianos que creen la Biblia y la obedecen. Y a veces se escuchan los discursos, los tedeum, que los cristianos han sido un gran aporte en la droga, en el alcohol y bla, 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 bla. Pero eso solamente el discurso público. ¿Para qué? Para ganar adeptos. Pero no necesariamente porque hay un reconocimiento. Ahora, los cristianos tampoco debemos esperar reconocimiento, porque si Cristo con sus apóstoles no lo tuvieron, nosotros ¿por qué tenemos que esperar reconocimiento? ¿Por qué? Nos gusta el reconocimiento, nos gusta que nos tengan aquí, nos gusta que nos den un día, nos gusta que nos consideren. Pero a Cristo nunca lo consideraron. Nunca lo consideraron. ¿Y por qué nosotros esperamos ser considerados? Ponderemos la expresión siervos de Dios. Nada puede quedar fuera de la esfera de la responsabilidad cristiana y ahí encontramos 4 mandamientos. Lo primero que dice, honrad a todos. No siempre podemos honrar sus palabras o conducta, pero podemos recordar que cada vida individual es de más valor que todo el mundo. Reconocer que cada persona fue hecha a imagen y semejanza de Dios. Nunca olvidar que el Señor Jesús derramó su sangre y murió incluso por los más indignos. También nos dice amar la fraternidad, amar a todos los hombres, pero estamos especialmente obligados, y se me perdió la hoja, acá está, a amar a los miembros de nuestra familia espiritual. Y este es un amor como el de Dios hacia nosotros. Totalmente inmerecido, se dirige a los no dignos, no espera recompensa y es más fuerte que la muerte. Entonces ahí también nosotros pensemos, ¿nos amamos realmente nosotros los unos a los otros? ¿En verdad? Nos dice temer a Dios. Lo tememos cuando lo reverenciamos como Señor Supremo. Glorificarle viene luego a ser nuestra primera prioridad. Tememos hacer nada que desagrade y tememos dar una falsa presentación de Él ante los hombres. Tememos realmente que nuestros hijos se puedan escandalizar con lo que hacemos, la esposa, los colegas o las personas que nos rodean, incluso los hermanos. Honrad al rey, debemos respetar a nuestros gobernantes como funcionarios puestos por Dios para el mantenimiento de una sociedad ordenada. Esto significa que tenemos que pagar el tributo que corresponda. El cristiano puede vivir bajo cualquier forma de gobierno. La única ocasión en que debería desobedecer es cuando se le manda que comprometa su lealtad o su obediencia al Señor Jesucristo. Y esto significa que nosotros no podemos vivir criticando y condenando. ¿Qué si este gobierno es lo más malo? ¿Qué si este presidente? ¿Cuántas veces lo hacemos? Y con eso también estamos pecando. Y nos quejamos, despotricamos y decimos términos, pero quizás de qué tipo contra el gobernante de turno. Pero el Señor no nos ha mandado. ¿Qué nos pide el Señor que hagamos por las autoridades?
Orad. ¿Y qué tenemos que hacer también? Predicar. ¿Qué es lo que puede cambiar una sociedad? La palabra de Dios, el Evangelio. No las críticas que nosotros vamos a hacer. Ahora, si nosotros los cristianos temerosos de Dios estamos criticando a quien viene, a quien vemos, ¿no será así también a quien no vemos? A nuestro Dios. Es injusto. Mire, este otro tiene más. Este tiene buen trabajo. Y yo, este tiene mejor casa. Y yo, ¿qué clase de Dios es? Que permite la maldad, que permite esto, que permite lo otro. ¿Y qué estamos haciendo contra Dios? ¿Acaso también nos lo estamos juzgando? Bueno, como siervo en relación con nuestro amo, dice también la Biblia que debemos someternos. Y esto significa que el Nuevo Testamento da más instrucciones a los siervos que a los reyes. Y muchos de los antiguos creyentes eran siervos o criados, y la Escritura muestra que la mayoría de los cristianos provinieron de los estratos más bajos de la sociedad. El pasaje del versículo 18 de primera de Pedro dice: siervos, sed sujetos con todo temor a vuestros amos, no solamente a los buenos y humanos, sino también a los rigurosos, porque esto es agradable si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. Entonces este pasaje se dirige a siervos domésticos, pero sus principios son de aplicación a empleados de todo tipo. El llamamiento fundamental es a someterse al amo con todo respeto. Es un hecho integral de la vida que en cualquier sociedad u organización ha de haber por una parte autoridad y por la otra obediencia a aquella autoridad. Es para el propio bien de cada siervo someterse a su amo, o en caso contrario no tendrá empleo. Es mucho más importante para un cristiano someterse. Su testimonio depende de ello. La obediencia no debería variar según el temperamento del patrono. Cualquiera puede someterse a los patronos buenos y afables, y los creyentes son llamados a ir más allá de esto y ser respetuosos y obedientes para con los patrones difíciles de soportar. ¿Y existen patronos difíciles de soportar o no? Vamos a bajar así, ahí nomás. Esto se destaca como una conducta distintivamente cristiana. ¿Qué verán los demás si el empleado está siempre hablando contra su patrono? ¿Qué opinión tendrán? Cuando padecemos injustamente nos ganamos la aprobación de Dios. Él se agrada cuando nos encuentra tan conscientes de nuestra relación para con Él, que soportamos un inmerecido dolor sin vindicar o justificar al yo ni buscar resarcirnos o indemnizarnos o reparar el daño. Cuando aceptamos mansamente un trato injusto, exhibimos a Cristo y esta vida sobrenatural se gana el bien hecho de Dios. ¿Qué dice uno de las bienaventuranzas que aparecen en Mateo 5? Bienaventurados los mansos de corazón, mansos. ¿Y somos mansos nosotros? Alguien dijo, somos mensos. Yo diría que por ahí va. Pero ¿somos mansos realmente? Somos mensos porque no hacemos la voluntad del Señor. Pero ¿somos realmente mansos? No hay virtud en sufrir pacientemente por nuestras propias faltas. Ahí no hay gloria para Dios. Y estos sufrimientos nunca nos señalarán como cristianos ni llevará a otros a querer llegar a ser cristianos. Sufrir con paciencia haciendo lo bueno es lo que cuesta. Esto es algo tan innatural, tan de fuera de este mundo, que choca a la gente hasta sentir convicción de pecado y es de esperar para salvación. El pensamiento del sufrimiento de los creyentes por causa de la justicia lleva invariablemente a este sublime pasaje acerca de nuestro gran ejemplo, el Señor Jesús. Nadie jamás fue tratado tan injustamente como Él, ni lo llevó con tanta paciencia. Hemos sido llamados a actuar como Él actuó, padeciendo por los males de otros. La palabra empleada aquí para denotar ejemplo conlleva la idea de un cuaderno de caligrafía que tiene un trabajo de pluma impecable. El discípulo intenta reproducir el original de forma tan perfecta como pueda. Cuando copia el modelo con cuidado, su estructura es muy buena.
Cuando más se aparta del mismo, tanto más empeora la copia. Nuestra seguridad reside en mantenernos bien cerca al original, Jesús. Nuestro Señor no sufrió por su propio pecado, porque Él no tenía ninguno. Porque la palabra del Señor en 2 Corintios 5:21 dice que no conoció pecado. En 1 Juan 3:5 dice, no hizo pecado. Y su discurso nunca estuvo manchado de engaño. Jamás mintió, ni manipuló la verdad. Pensemos un poco en esto y con respecto a nosotros. Una vez vivió en este planeta una persona absolutamente honesta, absolutamente exenta de tretas o de engaños. Fue paciente bajo las provocaciones. Cuando le maldecían, no pagaba con la misma moneda. Cuando le acusaban, no se defendía. Cuando padecía, no amenazaba. Ninguna palabra descomedida ni amenazante escapó de su callada lengua. Quizás sus asaltantes confundieron su silencio con debilidad. Si hubiesen tenido alguna percepción, habrían descubierto que no era debilidad, sino una fortaleza sobrenatural. ¿Cuál era su recurso oculto para soportar bajo tantos insultos inmerecidos? Confiaba en Dios, que juzga justamente. Por eso el Señor dice que nosotros no debemos juzgar, ni tampoco aplicar el castigo, sino que debemos dejarlo a Dios, que Él es un juez justo. Los sufrimientos del Señor fueron no solo ejemplares, sino también expiatorios. No podemos imitar su sufrimiento a este respecto, y Pedro nos sugiere que debamos hacerlo. El argumento parece ser así: la agonía del Salvador no fue causada por sus propios pecados, porque Él no tenía ninguno, sino por nuestro pecado que fue clavado en una cruz. Por cuanto Él ha sufrido por nuestros pecados una vez por todos, no deberíamos dejarnos llevar a la posición en que nosotros debamos sufrir también por los mismos. El hecho de que Él murió por ellos no debería llevar a morir a ellos, nos debería llevar a morir por ellos. No solo deberíamos morir al pecado, sino vivir por la justicia, por cuya herida fuisteis sanados, dice Isaías. La palabra herida es en realidad singular en el original, lo que quizás sugiere que su cuerpo era todo una masiva llaga. ¿Cuál debería ser nuestra actitud para con el pecado cuando nuestra salud le costó tanto al Salvador? Antes de la conversión éramos como ovejas descarriadas, perdidas, desgarradas, amoratadas, sangrando. La mención de Pedro de ovejas descarriadas la hace en Isaías 53, o se basa en eso. Cristo padeció por vosotros, no hizo pecado ni se halló ningún engaño en su boca. Cuando le maldecían, no respondía con maldición, que llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, porque cuya herida fuiste sanado, porque erais como ovejas descarriadas. Y los suspiros de la esposa herida, perdón, me equivoqué aquí, era acá. Cuando somos salvados, volvemos al pastor, el buen pastor que puso su vida por las ovejas, Juan 10:11. El gran pastor que apacienta con un tierno e infatigable cuidado a la grey por la que derramó su sangre, y el príncipe de los pastores pronto aparecerá para conducir a sus ovejas en los verdes prados de las alturas, de las que ya jamás se descargarán. La conversión es volver al guardián de nuestras almas. Nosotros le pertenecíamos por creación, pero nos perdimos por el pecado. Ahora volvemos a su solícito cuidado y quedamos salvos y seguros para siempre. ¿Creemos realmente esta verdad nosotros? Amén. Yo siempre digo, hubiésemos estado en una iglesia pentecostal. Qué terrible habría sido ese amén. Bueno, la palabra del Señor nos dice, como esposos, someternos en el hogar. Y como esposa, en relación con su esposo. Y se fijan ustedes que en el capítulo 3 aparecen 7 versículos que hablan del esposo y la esposa. Pero ¿se han fijado ustedes que son 6 versículos para la mujer y un solo versículo para el hombre? ¿Por qué será? Me llamó la atención. Se lo leí a mi señora para que ella lo tuviera bien grabado. Bueno, cada mujer debe estar sometida a su marido. Por eso dice, asimismo vosotras mujeres, sed sujetas a vuestros maridos, para que también los que no crean a la palabra sean ganados sin palabra por la conversación de sus mujeres, considerando vuestra casta conversación que es en temor.
el adorno de las cuales no sea exterior, con encrespamiento del cabello y atavío de oro, ni en compostura de ropa, sino un hombre del corazón que está encubierto, es incorruptible, ornato de espíritu agradable y pacífico, lo cual es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en el tiempo antiguo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, siendo sujetas a sus maridos. Y aquí es donde tienen que escuchar las damas. Como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor. Así le digo a mi señora, de la cual vosotras sois hechas hijas haciendo bien y no sois espantadas de ningún pavor. Entonces cada mujer debe estar sometida a su marido, tanto si éste es creyente como si no lo es. Dios ha dado al hombre el puesto de cabeza. Es su voluntad que la mujer reconozca la autoridad del hombre. La relación entre marido y mujer es una imagen de la que hay entre Cristo y la iglesia. La mujer debería obedecer a su marido del mismo modo que la iglesia debería obedecer a Cristo, y esto es considerado como pasado de moda en la sociedad actual. Las mujeres están ascendiendo a puestos de autoridad sobre los hombres, y nuestra sociedad se está volviendo más y más matriarcal. Estos días atrás mi señora estaba viendo varias películas que le gustaban, y yo no me gustan mucho. Pero en todas las películas que veía, ¿quién terminaba vida al final? Era la mujer. Y todos los hombres morían en el camino. Y yo decía, qué poder tienen las mujeres, qué fuerza, qué energía, qué capacidad impresionante. Pero todos los hombres iban muriendo. ¿Y quién terminaba con éxito al final la misión? La mujer. Y eso significa que en todo se está sembrando que la mujer tiene un lugar por sobre el hombre, empoderada totalmente. En muchas iglesias las mujeres parecen más activas y dotadas que los hombres, y se ve, son más activas. Hay que hacer un devocional, amén, la hermana. Varones, ¿quién quiere hacer un devocional? Y se empiezan a mirar uno a otro. ¿Quién quiere ser anciano gobernante? Se miran uno a otro, y las mujeres todas levantan la mano, yo. ¿Quién quiere hacer tal trabajo? Las mujeres. Siempre las mujeres activas y los hombres pasivos. Es que estoy cansado, mi trabajo, mi tiempo. Me recuerdo una oportunidad en una iglesia, íbamos a enseñar homilética, y el hermano dijo, mire, yo la verdad las cosas que no voy a participar, porque imagínese, el día martes tenemos culto, el día viernes tenemos culto, el domingo y mi trabajo, y yo la verdad que necesito relajarme. Y tengo que dedicarle tiempo a mi señora porque no paso todo el tiempo con ella. Pero el día que íbamos a enseñar nosotros homilética, él iba a jugar a la pelota. O sea, era una mentira. Y nosotros siempre nos justificamos para hacer algo. Siempre tenemos una justificación. ¿Se fijan ustedes? Las mujeres pueden trabajar en la casa, tienen marido que es el jefe, que es el esposo, los hijos que son jefes, la cantidad de hijos que tenga, 10, 15. El hecho está, ¿no es cierto?, el trabajo secular o lo que sea, pero tiene como 20 jefes. Y la mujer sigue adelante y tiene tiempo para Dios. Nosotros los hombres tenemos un solo jefe a veces cuando trabajamos secularmente y ya parece que tenemos como 100 jefes. Y no podemos, estoy cansado. No puedo hacer nada, estoy cansado. La mujer no tiene tiempo para ir a jugar a la pelota, no tiene tiempo para ir a practicar un deporte, para juntarse con este, para juntarse con otro. Pero nosotros los hombres sí tenemos tiempo, pero estoy cansado. ¿Se fija? Y eso falta de compromiso, amor, temor, gratitud, reverencia, reconocimiento, entender quién es el Dios que tenemos. Nuestra responsabilidad de autoridad en el hogar, ¿de quién es? Del hombre. ¿Y qué autoridad va a tener un hombre si no es capaz de participar en las cosas de Dios? Y la mujer está arriba, haciendo, trabajando, sirviendo a Dios. Y por eso entonces, ¿quién manda en los hogares? Bien, hermano, ahí tenemos un honesto. Muchas veces manda a la mujer, ¿por qué? Porque parece que ella lleva el control y la rienda de todo. Entonces, pensemos un poco, ¿cuál es nuestro sentido real
del servicio a Dios como hombre? ¿Qué ejemplo le damos a nuestros hijos? ¿Se fijan ustedes que los hijos después llega un momento, se van a la universidad, se van a hacer esto y se alejan todos? ¿Y quién manda? Cuando tienen que hacer una pregunta, ¿quién le preguntan? Y nosotros mismos los hombres, pregúntale a tu mamá, pregúntale a tu mamá, pregúntale a tu mamá. Y la señora dice, esto es así, y después cuando uno le dice, hijo, ¿qué? No, mi mamá. Porque hemos perdido autoridad. Hemos delegado la autoridad en la mujer. Eso no significa que la mujer es una esclava, no estamos hablando de eso. En muchas iglesias las mujeres parecen más activas y dotadas que los hombres. La palabra de Dios se mantiene y el orden de Dios es que el hombre es cabeza. No importa lo razonable que puedan parecer los argumentos en último término, solo habrán problemas y caos como resultado de la usurpación de la autoridad sobre el hombre por parte de la mujer. ¿Y qué ejemplo tenemos nosotros? ¿Quién usurpó un derecho en la Biblia? Eva. ¿Y qué caos trajo? Nosotros estamos viviendo el caos de una mujer que asumió una autoridad por sobre el hombre. ¿Y el hombre qué dijo? Amén. Amén. Y ahora estamos viviendo las consecuencias. Debe el hombre, como esposo entonces en relación con su esposa, debe el hombre vivir de manera considerada con su mujer. Por eso dice el 7, vosotros maridos semejantemente habitad con ella según ciencia, dándonos a la mujer como vaso más frágil y como heredera juntamente de la gracia de la vida para que vuestras oraciones no sean impedidas. Debe el hombre vivir de manera considerada con su mujer, mostrándole amor, cortesía, respeto y comprensión. Mostrar a su mujer la tierna consideración apropiada por los miembros del sexo más frágil. Es el tiempo del movimiento de la liberación de la mujer. Podría parecer que la Biblia está fuera de sintonía con los tiempos a referirse a la mujer como vaso más frágil. Es un hecho real de la vida que la mujer promedio es más débil físicamente que el hombre. Y en general no tiene la misma capacidad de controlar sus emociones y es más frecuentemente conducida por reacciones emocionales que por el pensamiento racional lógico. Y esto lo leí de un artículo en base al hecho de la mujer en la parte espiritual, donde opinaban tanto damas como varones en la parte teológica. El manejo de profundos problemas teológicos no es característicamente su punto fuerte de la mujer. Es más dependiente que el hombre, ella. Entonces, el hombre tiene un concepto un poco más fuerte en cuanto a la parte teológica que la mujer. La mujer es más emocional. El hecho de que la mujer sea más débil no significa que sea inferior al hombre. La Biblia nunca sugiere tal cosa. Tampoco significa que no pueda ser más fuerte o más competente en algunas áreas. Las mujeres son generalmente más consagradas a Cristo que los hombres, son más capaces de sobrellevar el dolor y la adversidad durante un tiempo más prolongado. La actitud del hombre para con su mujer debería reconocer el hecho de que ella es coheredera de la gracia de la vida. Estamos hablando de un matrimonio donde ambos son creyentes. Aunque más frágil que el hombre en algunas formas, la mujer goza de una misma posición ante Dios y comparte igualmente el don de la vida eterna. Es más que el igual de su marido en cuanto a traer nueva vida física al mundo. Cuando hay discordia, las oraciones son estorbadas. Los suspiros de la esposa herida se interponen entre las oraciones del marido y el oído de Dios. Y esto es interesante, ¿cómo tratamos nosotros a nuestra esposa? Hace algún tiempo atrás asistí a una conferencia que dio un pastor que era... No me recuerdo si asistente social o tenía un título así, y él le tocó tratar con varios casos, y fueron varias damas a hablar con él, fueron varias damas a presentar sus problemas, pero como pastor, todas las damas que fueron a hablar con él eran cristianas. Dentro de esa habían muchas esposas de pastores, no estoy hablando de nuestra denominación para que no se vayan a asustar, también eran de ancianos gobernantes, diáconos, líderes de la iglesia y hermanos. Pero decía que más del 95% de las mujeres presentaban un maltrato físico, psicológico y espiritual por parte de los pastores que golpeaban a sus esposas, líderes que golpeaban a sus esposas, las maltrataban, las menoscababan, las trataban sumamente mal. Yo quedé impresionado y yo le dije, yo no le puedo creer porque conversé con él personalmente. Y me dijo, mire, aquí están las estadísticas. Y me las mostró. Y quedé impresionado.
¿Cómo tratamos nosotros a nuestra esposa? ¿Con respeto? ¿Con consideración? ¿Con amor? ¿La consideramos? Aquí estamos, todos somos grandes los que estamos aquí, y yo creo que nadie se va a escandalizar por lo que voy a decir. Pero ¿cuántas mujeres están satisfechas realmente sexualmente por el marido? Una esposa en una oportunidad decía, ¿sabe? Mi marido tiene relaciones conmigo y una vez que se satisface, listo. Yo no sé lo que es realmente tener una relación con un hombre. Y llevo tantos años casada. No sé, dijo. Y él, listo. ¿Cómo estará la mujer? Porque eso significa que nosotros tenemos que preocuparnos, satisfacerla en todo sentido, a nuestra mujer, en todos los aspectos. Es nuestra responsabilidad como hombre. Y tristemente nosotros a veces, y hay mujeres que guardan este dolor, lo llevan y a pesar de eso son fieles y sirven en la obra del Señor. A pesar del abandono marital, a pesar del maltrato que los hombres le dan. Por eso es necesario que nosotros reflexionemos un poco cómo estamos tratando a nuestra esposa, cómo la consideramos, ¿la amamos realmente? ¿O solo nos casamos porque queríamos ser hombres y queríamos tener hijos y por el que dirán? ¿O porque ya se me está yendo el tren? Bueno, el tren ya no corre mucho, pero el hecho está en que a lo mejor nos casamos porque había que casarse y porque la Biblia manda. Para la paz y el bienestar del hogar es importante que el marido y la mujer observen unas cuantas normas básicas. Mantener una honestidad absoluta para poder tener una base de una confianza mutua. Mantener abiertas las líneas de comunicación. Ha de haber una disposición constante para hablar las cosas. Cuando se permite que aumente la presión de vapor en una caldera, se hace inestable una explosión. Tratar las cosas abiertamente incluye la buena disposición de cada uno a decir, lo siento, y a perdonar, quizás de manera indefinida. Claro, si yo mantengo un problema y no le doy solución, en algún momento, eso va a reventar y va a ser un daño mayor. Pasar por alto faltas menores y formas de hacer propias. El amor cubrirá multitud de pecados. No exigir la perfección en otros cuando no puedes exhibirla en tu propia vida. Claro, queremos que ella sea así o que él sea así. Pero ¿y nosotros? Yo a veces bromeo y le digo a mi señora, usted se casó conmigo, pero yo no con usted. Y claro, ¿por qué? Porque ese es un pensamiento que muchas veces existe dentro de la sociedad. Y eso lo escuché de una vez de un joven que se casó y dijo, ella se casó conmigo, pero yo no con ella. O sea, yo puedo hacer mi vida, pero ella tiene que estar sujeta a mí. Esa es la idea. ¿Y cuántas veces nosotros actuamos un tanto parecido? Esforzarse por la unidad en las finanzas. Evitar gastar en demasía, comprar a plazo y el anhelo de mantenerse a la par con los demás. Y a veces nos quejamos, las deudas. ¿Y quién nos mandó? Nadie nos obligó. Hemos sido responsables en eso. Recordar que el amor es un mandamiento, no una emoción incontrolable. El amor significa todo lo que se incluye en 1 Corintios 13. El amor es cortés, te impedirá que critiques o contradigas a tu cónyuge delante de otro. Y esto también me llama la atención. Uno va de repente al mercado, un día fui al mercado y una señora me dijo, ¿qué quiere mi amor? Y yo me asusté, pues dije yo, esta señora no, ni la conozco. Y yo le iba a preguntar, ¿y así trata usted a su marido? Pero para no tener problema, mejor no le pregunté. De repente un hombre llega y le dice, mi amor, ¿qué se le ofrece a una señorita? Y nosotros, mi amor, mi amor, mi amor. ¿Y a la señora cómo la tratamos? ¿Qué diferencia hay entre esa palabra, mi amor, para otra y el trato con mi señora? ¿Será el mismo sentido? El amor nos guardará de peleas delante de los hijos, lo que podría minar la seguridad de ellos. De esta y cientos de otras maneras, el amor crea una atmósfera feliz en el hogar e excluye las pendencias y las separaciones. Y por último, como hermano, en relación con la comunión, es someterse a la iglesia. Y el versículo 8 al 12 dice, no volviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino antes por el contrario, bendición, sabiendo que vosotros sois llamados para que poseáis bendición en herencia. Porque el que quiera amar la vida y ver días buenos y refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño,
Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está sobre aquellos que hacen mal. Y este versículo trata de manera primaria con el cristiano y su relación en la comunión. Parece evidente por las exhortaciones a la unidad y al amor fraternal. Sed todos de un mismo sentir. No se espera que los cristianos estén de acuerdo en todo. Debemos ser compasivos unos con otros. Significa sufrir con. Y la amonestación es apropiada sobre todo cuando es dada a los que padecen persecución. El consejo es para todo tiempo, porque no hay época exenta de sufrimiento. Amando fraternalmente, la providencia no nos pregunta quién nos gustaría que fuese nuestro hermano. Esto nos es dado, pero somos invitados a amarlos, sean cual sean nuestras predilecciones y gustos naturales. Misericordioso significa con un corazón sensible a las necesidades y a los sentimientos de los demás, rehusarse, enfriarse, encallecerse o volverse único a pesar de las injurias recibidas. Y corteses, todo debe ser enseñada como una de las virtudes cristianas. Significa pensar humildemente acerca de los demás, poner a los demás en primer lugar y hablar y actuar con gentileza. La cortesía sirve a los demás antes que al yo. Aprovecha con presteza toda la oportunidad para ayudar y dar rápidamente las gracias por bondades recibidas. Entonces, toda esta epístola está escrita contra un trasfondo de persecución y sufrimiento. El tema es el cristiano y su relación con los perseguidores. Una y otra vez se apremia a los creyentes a padecer por causa de la justicia sin desquitarse. No debemos devolver mal por mal, ni maldición por maldición. Debemos bendecir a los que nos maltratan y devolver bondades por las injurias recibidas. Como cristianos no somos llamados a hacer daño a los demás, sino al bien, no a maldecir, sino a bendecir. Dios recompensa esta clase de conducta con bendición. Cuando he caído en tentación de sentir condenación, al ver al cielo encontraré al inocente quien murió, y por su muerte el Salvador ya mi pecado perdonó, pues Dios el justo aceptó su muerte en la cruz por mí.